Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Profundas, un episodio no planeado en esta ocasión, pero como siempre una conversación sincera e íntima desde la amistad. ¿Cómo estás, G? Estoy muy movida, de hecho hay que ubicar a la audiencia, tenemos una semana de retraso en este episodio. Para quienes son nuevas y nuevos por acá, bienvenidas y bienvenidos. Estos son conversaciones íntimas de dos amigas en micrófono. Manejamos series, esta segunda serie se llama Hablar de lo que no se habla. ¿Qué pasa con esta serie? Que es el resultado de una encuesta con la gente de Aguas Profundas, pero pasan cosas y nos tocó hacer como una frenada en esta serie. Y ayer hablando dijimos, o sea, cumplamos. ¿Se dice cumplamos? Sí. Me quedé que cumplamos lo que prometimos. O sea, esto es una conversación que es lo que nos está atravesando en las últimas semanas largas, así que esto hay que ponerlo en micrófono, ¿no? Entonces, para quienes no nos conocen, somos Gigi y Carol, G y Carol. Cari, aquí en Aguas Profundas, sí. G y Cari. Fuera de Aguas Profundas, Carol Solismenco, Gina Solano. Un par de mujeres muy vocales. Cari, a mí sí me gustaría ver, empecemos. Me gustaría, para la gente que no nos conoce fuera de Aguas Profundas, que hablemos quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros proyectos individuales. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir transar. Okay. Ay, no, ya estoy hablando, mejor dicho, estoy con las neuronas dormidas. Eso nos va a pedir. Yo te veo muy bien, muy despierta, muy que tus neuronas están en diálogo, conectadas, mandándose la transmisión eléctrica que corresponde. Esto nos va a permitir trazar la ruta de la conversación para que se entienda, ¿no? Porque quienes no nos conocen fuera de Aguas Profundas pueden quedar muy perdidas y perdidos. Vale. Bueno, y para dar un poquito más de contexto rápido, como para que entiendan qué es lo que está pasando, pues hoy es un día que vamos a hablar de lo que hacemos y cómo eso tiene una carga o nos limita. O sea, es una gran paradoja porque al tiempo que lo que somos nos abre un mundo de posibilidades, el ejercicio de lo que somos nos genera barreras propias y a veces nos pone en pausa proyectos, y eso es lo que ha pasado en este podcast y en esta serie que tenía otra cosa, otra orientación, y hoy vamos a centrarnos en hablar de los límites de lo posible a veces o de las pausas en el mundo de lo posible desde lo que hacemos. Mi nombre es Carol Solismenco, soy una mujer que tiene 34 años, muy atravesada en su vida por su formación como politóloga. Yo estudié una cosa que se llama ciencia política, empecé en el año 2008 y realmente casi que nunca salí de un salón de clases hasta el año 2022 que terminé mi doctorado en ciencia política. Trabajo o tengo algo que también me atraviesa mucho, que es una lucha activista, aunque me ha costado siempre reconocerme activista. Me tenía como, no una lucha, sino como una dificultad de usar esa palabra sobre mí, pero activista en derechos de las mujeres, en salud sexual y reproductiva, que son derechos humanos. Eso lo engloba todo. Si uno dice en derechos humanos, yo creo que engloba todo lo que hacemos, y me gusta mucho hacer pedagogía política. También tengo mi opinómetro, o sea, mis ejercicios de opinión política a partir de mi formación. Soy una mujer caribe, salida del departamento del Atlántico, de la ciudad de Barranquilla, adoptada porteña, y soy profesora también e investigadora universitaria en una universidad de mi región. Esas son las cosas que hago, pero además soy amiga, hija, hermana, compañera, etc. Y tenemos este proyecto que se llama Aguas Profundas, que es un universo, y como me encanta, dijo Gina el otro día, y una casa de indumentaria en construcción. Tengo una consultora en comunicación política con otro de mis mejores amigos. Creo que no podría trabajar si no es con amigos. Es otra cosa que estoy descubriendo, porque creo que pocos socios entenderían lo que soy y lo que hago y podrían cobijarme de la forma en que ustedes lo hacen. Y eso tengo, o sea, podcastera, además de creadora de contenido, eso soy. Bueno, yo, Gina Solano, nací en Magangué, Bolívar, adoptada por Barranquilla y Bogotá. Soy politóloga también, con énfasis en estudios críticos de géneros y sexualidades. Soy maestra en Derechos Humanos, Ética y Política, es decir, que ahí nos unimos. Yo no estudié en Barranquilla.
Yo estudié siempre en Bogotá y he estado como fuera de Colombia, como en toda la parte académica, y fundé un proyecto que es, digo yo, mi maternidad más deseada y más compleja y más retadora, que es un proyecto que se llama Dos Latinas, que es una plataforma y fundación de derechos humanos que ya lleva 6 años rodando en el país y que tiene como objetivo la defensa de la democracia, pero la construcción de una ciudadanía muy activa, que eso es muy importante en esta conversación. Además, tengo otro podcast, aparte de este, que se llama Soy de la Resistencia, dirijo una revista, tengo una línea editorial de derechos humanos y yo sí he tratado y me he enunciado desde que regresé a Colombia hace 6 años en nombrarme como activista por la defensa de los derechos humanos, además de lo demás, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en cambio yo sí he querido de forma muy consciente reivindicar esta palabra. Sí. Para mujeres como nosotras que venimos del Caribe, ser vocales, ser mujeres desobedientes, que a mí esa palabra me encanta, ser mujeres insumisas, ser mujeres que nos atrevemos a cuestionar lo establecido, tiene una carga social. Pero además, si nos atrevemos a enunciarnos como activista, una doble carga, porque no solamente aceptamos que vamos a cuestionar desde lo íntimo, sino en lo público, ese espacio donde históricamente a nosotras se nos ha castigado por opinar o donde se nos ha relegado todo el tiempo a lo privado. Entonces, desde ahí nos conocimos, de hecho, en este camino de las redes sociales hace 4 años y ya 8 meses. ¿Qué tal, amiga? 4 años y 8 meses. Increíble. Increíble, ¿eh? 4 años y 8 meses y desde el primer encuentro no hemos parado de trabajar. O sea, no nos conocíamos en persona y desde ahí, en conjunto, no hemos parado de trabajar por estos temas que nos apasionan, que como dice Cari, a la final todos están en la bolsa los derechos humanos, ¿no? Amiga, estando ahí y en estos proyectos individuales, has tenido una apuesta por 2 temas, digamos, centrales en el Caribe. Desde que llegué a Colombia, sí. Exacto, como lo más reciente. Que tiene que ver con el desmonte de un peaje y que tiene que ver con una tarifa justa en el pago de electricidad en el Caribe para las personas fuera de Colombia. Lo que se paga en luz en esta región es lo más caro del país. No tiene nombre, no tiene decencia, no tiene presentación, como decimos nosotros. Literal. Y entonces, Cari ha estado en esas movilizaciones sociales, políticas, desde la institucionalidad, también desde las calles, desde, ojo con esto, los caminos legales, lo que nos cobija nuestra Constitución, pero eso ha tenido sus consecuencias y recientemente, pues, ha sido bastante grave. Entonces me gustaría, digamos, que lo comentes tú de una forma muy resumida. Sí. Y miremos ahí desde lo íntimo cómo podemos hilar la conversación ahí, nuestros sentires alrededor tuyos, pero las personas que te rodeamos, Sí. qué experiencias hemos compartido en el activismo. Pues yo simplemente de forma resumida diría que desde que llegué a Colombia, yo soy una mujer que tengo una visión amplia, o sea, los derechos humanos son tremendamente amplios, pero me vuelvo en mi ejercicio de redes a veces lo que yo misma catalogo como monotemática. Y lo hago con intencionalidad, porque si no te conviertes un poco en un opinador en todos los temas. De hecho, una frase que no me gusta es activista en todos los temas que me interesan, porque creo o me gusta el esfuerzo decidido alrededor de temas concretos con miras a que lo que se hace desde la ciudadanía busque unas soluciones específicas que sean tangibles, que se vean en la práctica, más allá de simplemente visibilizar un tema. Y en esa línea, derivada de una experiencia individual que es qué le afecta a uno en el entorno, pues hay la existencia de un peaje que es muy injusto y que trunca el desarrollo, que trunca la movilidad, que trunca los derechos a la educación porque hay un desarrollo urbanístico alrededor del lugar en el que queda, que es injusto porque queda muy cerca del otro, etc. Y un día simplemente muy molesta por esa situación empiezo a generar unas acciones decididas en redes para cuestionarlo y ahí empieza como un activismo, un ejercicio de movilización en calle, de organizar caravanas, protestas con otros grupos que también se habían movilizado antes y hacemos como una unión temporal alrededor de ese tema y en tarifas de energía similar. Yo ya venía con el tema de
querer hablarlo, incluso desde antes de estar en Colombia, porque pues en mi casa se quejaban constantemente de la energía, ¿no? Y uno, no sé si todo el mundo recuerda, puede sentir como esto de apaguen el foco, le dice a uno la mamá o el papá aquí en el Caribe, apaguen por favor el bombillo. Y es una expresión de querer ahorrar energía, Porque pero es que impagable, también es tiene que ver impagable. con el hecho de que la energía es costosa. O sea, hay un acto como de conciencia ambiental alrededor de tenemos que ahorrar energía versus es impagable además utilizar energía de forma irresponsable y aún responsable en el Caribe colombiano, y ahí empieza el activismo, pero recientemente tengo unos episodios de violencia policial, de silenciamiento, de cercenar el derecho a la libertad de expresión, a la protesta pacífica, a la asociación. Es que hay un montón de otros derechos fundamentales asociados a lo que uno llama el derecho a la protesta, que tienen que ver con agruparse en la calle, manifestarse, etc. No caeremos en los detalles de lo ocurrido porque no queremos ser Sí. revictimizantes y, bueno, si a usted le interesa buscar detalles, busca en Google, es súper fácil. Yo, en cambio, también vengo de la línea de derechos humanos y me he activado en la calle también muchísimo. De hecho, es una de las banderas principales de mi fundación. La defensa de la protesta pacífica como un camino de incidencia y de construcción de una ciudadanía activa. Porque no podemos hablar de democracia sin ciudadanía activa. O sea, hay que empezar desde ahí. La diferencia entre Cari y yo es que mi activismo tiene y está mayormente ubicado en la capital, ¿no? Está ubicado en Bogotá y antes estaba ubicado en Europa. Entonces, imagínate, o sea, mis primeras manifestaciones fueron a los 14 años en Canadá, después en Barcelona y después Bogotá. Por más que haya nacido en el Caribe, he estado muy alejada de mi accionar político y de mi trabajo en el Caribe. Para mí venir al Caribe es familia, papá y comida. Y para mí Bogotá es activismo, rebeldía, insumisión, calle, protesta. Entonces, mis consecuencias no han sido la censura, no han sido la violencia a la magnitud tuya, que es incomparable, o sea, es impensable. De hecho, una de las cosas que yo quiero decir es, todo el tiempo que yo llevo hablando de derechos humanos, jamás pensé que algo así iba a llegar a alguien tan cercano a mí. Entonces, cuando esto ocurrió, quedé pasmada durante un día completo, pues obviamente no lo sabes. Entonces quedé pasmada y el celular no paraba de sonar y yo estaba como... Y me buscaba, y me buscaba. O sea, estaba como... Pero además la gente haciéndome preguntas. Y entre tantas preguntas, yo simplemente manejé el silencio. No voy a contestar, necesito sentarme en una esquina de mi apartamento y pensar qué es lo que siento. O sea, en ese momento lo primero que atravesó no fue Gina, la que trabaja en derechos humanos, sino la amiga Gina, la que conoce el proceso de Cari. Sí. Y a mí ahí eso me hizo cortocircuito, porque yo le explicaba a mi mamá, que ha estado muy cercana de todo esto. Yo le dije, mamá, porque mi mamá me llamó, ¿por qué no has... Mi mamá, ¿por qué no...? Ya las personas de Agua Profunda la conocen a nivel de nuestra voz, porque la señora Rocío siempre sale con un tema. ¿Por qué no te has pronunciado todavía? O sea, ella estaba angustiada, que qué pasaba, o sea, que cómo así que yo no había saltado a las redes sociales a pronunciarme. Y yo le dije, me está pasando algo muy raro. Y es que el cuerpo, la mente me hizo cortocircuito. O sea, la Gina activista desde la rabia se apagó. O sea, como que yo no daba ni pie con bola. La encargada de comunicaciones de la fundación es como, Gina, pronúnciate. O sea, y yo, pasmada en mi esquinita del sofá con la gata, y le dije, mamá, aquí estuvo arriba la activista, la amiga. Y se me está poniendo un poquito la voz. Y lo que me pasó en ese momento era, yo no puedo creer que esa cosa que he enunciado tantas veces, que he hecho tantos videos al respecto, que he dicho Colombia es un país inseguro para los defensores de derechos humanos, me hubiera tocado tan cerca y a mí no pude. O sea, imagínense, eso pasó temprano y Gina Borré dijo algo a las 11 de la noche. O sea, la insensible amiga no daba. O sea, yo no daba ni para grabar, ni para decir qué opinaba. Y en medio de eso, lo que dije es, o sea, ¿cómo me siento con esto?
Y hice un video en mi cuenta personal donde decía, jamás pensé que algo tan violento, que uno veía en el noticiero o a través de lideresas que se comunicaban contigo en regiones alejadas o compañeras inclusive en Bogotá, pero que no había ningún vínculo, que no nos conocíamos, que simplemente nos comentaban para que ayudáramos a hacer denuncias, procesos, etcétera. A la final, desde lo político lo entendía cercano, pero desde lo íntimo no. Y en ese momento yo le decía, o sea, ¿qué pensaría Cari sobre esto? O sea, ¿cómo, como amigas, cómo nos sentiríamos? O sea, ¿cuál sería nuestra apuesta? Y a la final, yo lo que dije es, o sea, ella estaba en una clínica. O sea, no habíamos podido hablar. No me contesta, evidentemente si estás en una clínica, pues no te contestas el teléfono. O sea, como yo todo lo que sabía era alrededor de gente cercana que estaba en Puerto Colombia, en Barranquilla. Y yo lo que decía es como, ¿cuál sería en nuestra apuesta de vida, en lo que hemos hablado y en lo que hemos trabajado juntas estos me impresiona decir casi 5 años de amistad, porque yo como que no dimensiona tanto tiempo. Y yo dije, espérate un segundo, aquí solamente puede haber amor y esperanza radical, porque si nosotras no estuviéramos ancladas a la esperanza radical que otro mundo es posible, que merecemos vidas dignas todas y todos, que deberíamos pensar en un mundo con bienestar, con alegría, y ese mundo es con derechos, es decir, el goce, el placer, la alegría, el bienestar, el estar tranquilos en la casa, el no tener que tener los bolsillos desangrados, nos ancla a la salud mental, al bienestar y a los derechos. Entonces yo decía, si ella en el fondo de su corazón no creyera que el motor de cambio somos nosotras también desde nuestra palabra, desde nuestra desobediencia, estoy totalmente segura que no haría lo que hace. Entonces yo como amiga, sin haber hablado con ella, ¿cuál es mi apuesta pública? Y dije como, aunque en este momento siento el corazón arrugado, aunque en este momento siento desesperanza en todo lo que hay alrededor, porque siento que todo lo que he hablado se me acaba de caer encima, me anclo a la esperanza radical de que vamos, y lo dije así, nosotras somos las flores que atraviesan el concreto. O sea, ahí renacemos. Uy, entonces, esa es una expresión tan linda. Y siempre que las veo, cuando las he visto, para mí las flores de concreto son como, oye, deberíamos hacer algo que se llame flores de concreto. Porque de verdad que es simbólicamente algo que representa mucho lo que pasa con la movilización social en entornos como el nuestro. O sea, es como hacer florecer algo en concreto que parece estéril, que parece que no existiese. Y uno sabe que lo que uno llama sociedad civil está allí, pero está tan adormecida y tan imposibilitada en su palabra, en su ejercicio, acosada, perseguida, hostigada. Y yo creo que eso es lo que nos da lugar a hablar ahora como del costo, ¿no? O sea, como el costo, y cada una lo hablará desde donde lo ha tenido, como el costo. Pero te escucho y se me aguan los ojos también, sobre todo porque en todo este tiempo, me acuerdo que alguien me preguntaba y Gina, ya, güey. Yo decía, pues, ahora que pase todo esto, no sé, tengo que hablar con Gina a ver si quiere seguir trabajando conmigo. Y con mi mejor amigo que está en la consultora, yo decía, y pues tengo que hablar con Pablo, que está bien botado. Aunque con Pablo me sentí menos culpable. Pablo, me sentí menos culpable contigo, porque cuando tú me dejas botar, entonces yo digo, bueno, el balance de la vida, ¿no? A veces yo le digo a Pablo, no jodas, me dejaste botada en esto y me tocó cubrirte la espalda, y él, perdóname, amiga, y no sé, la vida es justa a veces con las personas que nos rodean, pero yo sí tenía una alta preocupación porque entendía. Yo intenté y le dije a Gina, olvídate de todo, o sea, como yo no existo y agua sigue rodando como si yo no existiese, y yo voy a pagar a la persona para redes sociales, pero es un sinsentido. O sea, tu marca somos nosotras, o sea, nuestra marca es nuestra cara, nuestra marca es la posibilidad de estar aquí en cámara con ustedes. Entonces, todo lo que hacemos, si nosotras estamos en paralelo teniendo algún evento de choque, por así decirlo, se ve absolutamente disonante seguir como si el mundo no se hubiese detenido o no hubiese sido, en este caso, violento para la otra. Y ese es, de mi parte, yo creo que uno de los costos más difíciles del activismo, al menos en las formas en las que lo ejerzo, y por supuesto que estos eventos
dan una reflexión para mí interna. O sea, yo ya tendré que con pausa sentarme a evaluar, como considerando el contexto, que incluso es una de las directrices de la fiscalía, como considerando el contexto de lo posible en un territorio tan cooptado, tan imposibilitado en el ejercicio de hacer oposición, de expresar la diferencia, que sí puedo hacer de forma segura, porque yo no quiero perder la vida. Y esta sensación de tener que cambiar la vida, hoy no estamos en mi cama, hoy estamos en contra de una pared blanca porque ya no queremos decir en dónde estamos, porque ya no queremos que salga cómo se ve el lugar que habito. Y quería mostrarles los muebles y ahora me estoy cuestionando si voy a poder colaborar con la marca con la que había colaborado, porque tengo temor de que salgan mis muebles y de que mañana vengan y sea fácil identificar que es mi casa porque están los muebles que llamo. O sea, y quiero cambiar esa realidad. Y digo, y tengo que hallar alguna forma, ojalá, de tener un acto de rebeldía en donde sí pueda seguir haciendo lo que hago de forma segura. Pero ¿cómo lograrlo? O si mi acto de rebeldía va a seguir seguir viviendo la vida como si nada. No sé cuál va a ser mi respuesta a rebeldía, solo sé que hoy estoy en un modo de supervivencia y protección. Sí, cuando Cari, en medio de todo lo que estaba atravesando, decía, Gigi, o sea, por favor, dijo lo siguiente, no dejes morir a Aguas. Y yo era como que en medio del afán, evidentemente, pues estaba ahí, pero yo lo que decía es, pero Aguas Profundas es la transparencia de nosotras, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nadar este proyecto si nosotras no lo estamos realmente creando? Entonces, para mí era como, espérate un segundo, o sea, puede rodar y no puede rodar, no puede rodar. O sea, puede dar, digamos, unas luces de lo que estamos sintiendo, unas preguntas movilizadoras, pero no puede rodar porque, pues, Aguas es nuestro espíritu, o sea, somos nosotras, es nuestro viaje de vida. Que además creo que ahí también hay una forma de castigo en ser mujeres vocales. O sea, yo lo entendía, era como, puercare, nosotras decidimos hacer Aguas Profundas porque queríamos simplemente sentir. Y a través del sentir, construir, que fuera el sentir nuestra brújula de este proyecto. Y de repente pasa esto y dije, puércale, nos castigaron como mujeres vocales. O sea, esto es una forma de castigo. O sea, yo lo sentía así, era como esto, o sea, no basta solamente con la violencia real, no basta solamente con la violencia en tu cuerpo, sino en tus proyectos de forma simbólica. Es como, te cancelo de lo público. Y a mí eso me tenía, bueno, y me tiene, porque nosotras estamos atravesando eso en este momento, ¿no? Cómo además se instauró en mí una paranoia. O sea, de verdad. O sea, Gina va en el taxi y es como tan. Y eso, o sea, para nosotras era como muy importante contarles y decirles, paramos nuestra serie, y paramos nuestra serie no porque no queramos cumplir con ustedes, sino que ya teníamos el episodio grabado y dijimos, pero si es que eso no es lo que estamos viviendo, es decir, no estamos ahora en un momento de alegría, no estamos ahora en un momento de gozo ni de placer, estamos en un momento muy difícil, porque a la final, y esto creo que es importante que lo sepas, somos seres sociales. Por más que nosotras hayamos dicho, y bueno, y nuestras viajeras, para quienes no sepan, hicimos un viaje de Aguas Profundas, nuestras 20 viajeras, uno de las no reglas de este viaje era, nosotras somos mujeres que creemos en la autonomía radical. Pero la realidad es que a la final somos seres interdependientes, somos seres sociales y además somos mujeres que estamos sostenidas por redes, gracias a todos los santos, de mucho amor, porque creo que también hay que contar eso. Y cómo la cancelación, cómo el cuestionamiento, cómo la censura, cómo la violencia no solamente te afecta a ti. O sea, cómo nos afectó a todos, a todas las personas que te amábamos porque te veíamos sufrir. Y ahí yo siempre me hice una pregunta, es, en este momento, ¿cómo le doy libertad queriéndola cuidar? ¿No? O sea, que también creo que fue una pregunta
muy reveladora. Bueno, está haciendo una pregunta muy reveladora porque yo no quisiera que a mí me censuraran la palabra si me pasara algo similar, porque me conozco. Sí. O sea, si a mí en algún momento me llegan a castigar en lo público... Me iba a corregir la gramática de una carta y me iba diciendo y que a mí nadie... Y yo, o sea, Gina, te estoy corrigiendo la gramática. A mí nadie me censura. Mi amiga era como, amiga, ya. O sea, Es una coma, es una coma. El sistema nervioso lo tienen de regular. Y volviendo a eso, Cari, porque además este proyecto está levantado sobre la palabra. Sí. ¿Cómo? O sea, cuéntanos ahí desde lo íntimo. O sea, ¿cómo se logra la autonomía radical, pero cómo te afecta que en el ejercicio de tu autonomía radical, a la final también le dolemos a la gente que amamos, pero no por ti, sino por el sistema, porque a la final nosotras, bueno, que mentiras, también les dolemos un poquito por nosotras, porque para nuestros contextos sí somos muy desobedientes, para nuestra familia, no mentiras, sí, me retracto, sí, le hemos dolido mucho. O sea, dolemos por el sistema y dolemos por lo que somos, es una realidad, o sea, es una doble carga, porque el que te ama... por lo que somos. Pues puércale, dolemos, sí, qué fuerte, sí, dolemos por lo que somos. Sí, es una realidad y una realidad con la que yo he tenido que hacer paz. O sea, es decir, mira, lo que eres es disruptivo en tu entorno e incomoda en tu entorno, incomoda en tu núcleo familiar, rompe la rutina, rompe la paz de la familia. Rompe mi discurso, lo que muchas veces es considerado incluso válido, deseable. O sea, hay diferencias profundas sobre cómo, por ejemplo, se lucha por los derechos, cómo cada persona en tu entorno cercano tiene instinto de supervivencia, estoy segura, y la relevancia que le dan o no. Yo creo que de las cosas también que a uno también le duele del entorno es que en un momento determinado te das cuenta que la conciencia que tú tienes, o quítale la idea de conciencia, o sea, no nos pongamos en un pedestal moral, que la creencia específica que yo tengo y que defiendo, sin que sea mayor o mejor que la de otra persona de mi entorno, implica que hayan unas cosas o unas defensas determinadas en mi vida que a mí me duelen muchísimo, que necesito que me rodeen, por así decirlo, que en ese momento necesito amor, pero que para el otro, sea amigo, sea familiar, ni siquiera le ve la relevancia que yo le veo, no dimensiona lo que yo estoy viviendo. Yo te decía, hay un no registro. Hay un no registro, exacto. Es como, no sé, tú puedes tener un círculo muy cercano de amigas o de amigos, pero que el día que a ti te pasa algo, nadie te escribió. Y nadie te escribió porque de pronto están viendo y para ellos es una acción más de algo que hiciste y que ya viviste y está normalizando que vivas esa violencia, pero tú que la estás viviendo en tu cuerpo y que sientes amenazada la vida, es el día que más necesitaste que las personas de tu entorno cercanas, que consideras tu familia o lo que sea, ese día aparecieran, sentirte rodeada, al tiempo que uno mismo se bloquea. Entonces es toda una dualidad porque yo misma pongo frenos, pongo límites en ocasiones, porque imagínate que estás en un momento en el que estás en una posición de liderazgo, visibilizando algo, te pasa algo, y de repente tú que eres mandada de tu parecer y que tienes además un proceso comunitario particular, o sea, oye, a las personas que están involucradas en el proceso, tenemos como unos mecanismos democráticos, por así decirlo, para tomar decisiones, no puedes venir tú externo a querer manipular el proceso por más que me ames, porque no entiendes nuestro proceso, no lo conoces, etc. Entonces de repente pasas de tu grupo comunitario con el que estás trabajando a 100 personas que quieren decirte qué hacer y cómo hacerlo porque están preocupadas por ti o porque traen una sugerencia, etcétera. Entonces es difícil, es muy difícil y es una carga, ¿no? Porque no estás pensando solo en tu integridad, sino en la integridad de las personas que te aman. Este proceso me ha traído varios aprendizajes, de hecho me ha traído conversaciones profundas muy interesantes, me ha puesto a escribir un montón, ha sido, bueno, en medio de la tragedia, también me ha puesto a volar la cabeza porque hay gente que nos escribe, tengo que decir esto, y nosotras internamente hacemos chiste del tema, esto no es planeado, no sabemos por qué actuamos así, pero cuando una está muy volada o cuando una está muy arriba,
la otra está en plan Dalai Lama. Y yo estoy en ese momento, o sea, es muy raro. Y cuando ella a mí, porque cuando yo estoy chispa, o sea, robótica, yo le digo, no me hables que estoy robótica y solamente estoy ejecutando la existencia. Es como, y ella está, amiga. Y yo soy el Dalai Lama. Entonces, Dalai Lama. Claro, y quiero que entiendan esto no habíamos hablado. En mi cuerpo inmediatamente fue para abajo, o sea, era como, ¿cómo te conectas con lo que sientes? O sea, he estado como muy conectada, como cómo me siento, cómo se sentiría Cari, cómo podemos aprender de esto. O sea, mi cabeza ha estado, es como apágate cabeza, porque obviamente si se mete el espíritu politóloga, ya yo estoy pensando poder, no poder, ta. Pero he estado muy conectada con lo que siento y uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado esto, y fui muy vocal en mi familia y dije, si en mi familia pasa algo así, al caído no caerle. O sea, yo pido que si a mí en algún momento todos los santos no quieran, Dios no quiera, Virgen de la Candelaria nos proteja y me proteja, yo lo que pretendo es que me acompañen. Después mirarán si les parece apropiado o no mi propósito de vida, pero cuando una está atravesando algo doloroso, y lo dije en el podcast de Amigas de la Tusa, oye, uno solamente quiere que la reciban. Eso es tan importante. Lo dije en un momento, en ese momento estaba hablando de una ruptura de mi última pareja. En este momento estoy hablando de violencia política. Sí. Y te digo la misma cosa y me sostengo ahí. Carajo, si una la está pasando mal, ¿a mí qué carajo me importa en este momento de mi vida que me estés cuestionando que si mi propósito de vida es asertivo o no asertivo, si estoy haciendo lo correcto o no lo correcto? Es decir, yo como Gina Borré lo puedo reflexionar, pero no te voy a botar esa basura en ese momento. Sí. Es decir, te recibo, después tendrás tú que mirar si el camino fue el correcto o no. Y yo le dije, mamá, al caído no caerle, porque tenemos que ser espacios seguros de las personas. Y Angie, una amiga que tenemos en común, con la que esta mañana tuve el placer, por primera vez en la historia de mi vida, amiga, no te conté, de fondear con una amiga en vez de con el profesor. Nosotras hacemos pádel en el agua. Y ella dijo una frase que literal estábamos hablando de rupturas amorosas, pero siempre hilando, siempre profundas, nunca improfundas, y dijo, G, es que a nosotras nos falta aprender que no tenemos que hacer cosas para ser amadas. Sí. Y a mí eso, yo era como así, sí, no hacer o no dejar de hacer cosas. Es decir, nosotras somos amadas y debemos ser amadas por lo que somos, con lo que llegamos. Y yo venía en esa tabla de vuelta a la orilla y yo era como, ¿qué te digo yo? ¿Cómo voy a ir a desayunar después de esta frase? O sea, como que realmente me conmovió, y creo que esa ha sido una como de las enseñanzas. Y que, sin que eso implique, que es muy importante, porque yo creo que muchas veces cuando mujeres como nosotras hablamos como de yo quiero a alguien que me reciba como vengo, con lo que vengo, a veces parece que uno dijera, y eso significa que no estoy dispuesta a cambiar nada, o que soy perfecta y que como soy y con lo que vengo todo el mundo me tiene que aceptar con mis traumas. No tiene nada que ver con eso. Es decir, reconozco lo que estoy, aspiro a poder ser amada desde el momento de vida en el que estoy, con lo que soy, sin que eso implique que yo no esté trabajando cada día por mejorar aquellas cosas que son mis debilidades, asumiendo responsabilidades, mejorando mis formas, o sea, entendiendo que el mundo no gira sobre mí y que el mundo no se tiene que adaptar a mí, sino que tengo unos valores, unos principios, unas cosas que defiendo, y tengo también unas falencias, unas carencias. O sea, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, y quiero ser acogida y entendida como tal, así como yo puedo acoger y entender a los demás. Y por eso yo vuelvo al ejemplo como de, o sea, estoy en un momento, o sea, como este episodio también me ha llevado como un poco a pensarme la Carol que soy hoy, tan distante, que siempre lo digo, como a la mujer de hace 7 años, las amistades que tengo, cómo esas amistades o personas me entienden o no desde lo que soy, me reciben o no desde lo que soy, y qué hay allí que sigue siendo central en mi vida, o que puede seguir siendo central, cercano en mi vida, versus aquello que digo, de pronto ya no conecto con esta persona
y esta persona no conecta conmigo, porque esta persona no conecta con una mujer activista, porque esta persona no conecta con una defensora de derechos humanos que hasta hace 7 años era simplemente una pelada que pensaba en otras cosas o que estaba enfocadísima en aprender, qué sé yo, recetas nuevas para el hogar porque se acababa de casar, o sea, era otra persona. Entonces uno va cambiando, la vida va cambiando, y es más bien como un milagro uno ir encontrando también personas que logren quedarse contigo en todo el tiempo o personas nuevas que van llegando porque en la persona que eres, en tu nuevo yo, que se transforma todo el tiempo, parecen ser como tú les traes y les aportas algo y estas te vienen a aportar a ti. Bueno, varias cosas. La primera también que creo que vale la pena resaltar es que cuando nosotras decimos recibir, y en la amistad recibir no significa un club de aplausos. Así es. Es decir, al contrario, o sea... Aunque cuesta a veces la crítica, o hay momentos en los que no los queremos escuchar, porque déjame decirte el único paréntesis que te voy a hacer. Yo en este momento estaba en un momento en el que decía como, hoy no, o sea, la Pero policía eso no me acaba de significa golpear, mañana, la policía o sea... me acaba de mandar al piso, hoy no me regañes, o sea, hoy no. Exacto, hay un tema de timing, o sea, se nos olvida el timing de forma abrupta, pero también pienso, y es que la realidad es que los seres humanos somos seres cambiantes y necesitamos estar construyendo vínculos donde se sepa que no somos ni piedras, donde lo que pensamos hace 5 años es ni siquiera inclusive en las posturas políticas. O sea, al contrario, tenemos el derecho a cambiar de opinión y tenemos el derecho a reconstruirnos cuantas veces sea necesario. Y al contrario, creo yo que ojalá los vínculos que se construyan permitan ese movimiento. Yo es que hoy pensaba en el agua porque, amante del mar, y mi profesor me decía, estoy movido, G. Y he dicho yo, ustedes saben Dalai Lama. Claro, el movimiento interno en este momento, ¿no? Después me pueden sacar Chucky allá. Y me decía, o Policarpa Salabarrieta, como dice mi papá. Yo le digo, claro, es que el movimiento interno, qué duro. Y él me dijo lo siguiente, G, movimiento es movimiento. La existencia está hecha de movimiento. Y desde ahí comienzas a caminar. Y yo... Por eso yo decía, profe, era como... Por claro, eso digo que... Claro, y es eso, es decir, hay veces que tenemos vínculos construidos en lo que éramos. Y yo creo que está bien, es decir, sí hay vínculos del colegio, hay vínculos de la universidad, hay vínculos del pueblo donde nacimos, como es mi caso, y que yo decido, ojo con esto, decido de forma consciente que ese vínculo está sostenido en un pasado que ya no es, en un recuerdo conjunto, en una emoción, en un contexto particular, y si yo lo sigo disfrutando, bienvenido sea. Pero creo yo que los vínculos más espectaculares es esos que reconocen que la esencia misma es transformadora, que la esencia misma necesita cambio, que la Gina de hoy no va a ser la Gina de mañana, que la Gina de hace 5 años no fue la que a una amiga la atacaron y se sentó en una esquina a pensar cómo me siento para poder pronunciarme. De pronto hace 5 años hubiera querido quemar todo y tirarme por la ventana de revolución. Y creo que también conocernos en lo individual, en lo que somos, es muy potente, porque inclusive hay momentos de la vida que tú dices, ay, güey, puerca, yo no me imaginé nunca que iba a sentirme así, o no me imaginé nunca que iba como a reaccionar así. Sí. No, totalmente de acuerdo, y ahí es como, creo que nos toca ir cerrando, ¿verdad? Nos regañaron ahorita el productor. Sí. Que yo creo que a uno le cuesta, y todo esto me ha hecho, yo estoy como en el momento de, o sea, no es una crisis existencial, sino un momento de profunda reflexión sobre cómo se llevan las luchas, qué significan para mí, los costos que estoy dispuesta a asumir, con una claridad de yo no dejo la lucha, porque eso atraviesa mi existencia, porque atraviesa la posibilidad de soñarme un entorno mejor. Si no, como digo yo, o sea, tú me quitas, para eso me voy a vivir a otro país, en donde me interesa de pronto menos, en donde, no sé, son otras pasiones, otras motivaciones, pero tú me quitas la posibilidad
de hablar sobre mis derechos y de ejercerlo, me anulas la ciudadanía. Bueno, nosotras, mujeres como nosotras que hablamos del derecho a decidir, estamos hablando de la posibilidad de ejercer ciudadanía, es una de las grandes frases detrás de la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Es decirle a las mujeres, tú no eres ciudadana completa, o sea, aquí tienes una parte de tu ciudadanía, pero esta no, en relación con los derechos, y yo no sirvo para eso. Para cerrar, y este episodio les marcamos en esta serie hablar de lo que no se habla, porque es poco lo que se habla de los costos íntimos, familiares, de amistades, emocionales, en salud mental. Eso es otro episodio. Otro episodio, cuando somos mujeres vocales que desobedecemos y sobre todo desde los contextos, y creo que esto es muy importante, desde donde nosotras venimos, contextos religiosos, conservadores, donde la mujer no se caracteriza por estar en lo político o en lo público, y también además del coste institucional. Entonces con esto cerramos este episodio. Queremos leerlas. Gracias por esperarnos una semana más. No, solamente quiero cerrar el episodio con un reconocimiento abierto a Gina, agradecerte, amiga, por esperarme, por sostenerme, por rodearme. No me quiero poner a llorar porque he prometido mejorar esto en mi vida, pero estoy muy agradecida. Quizá una irracionalidad, el temor, pero siento mucho la pausa que hemos tenido que poner a algo que te atraviesa, que nos hemos soñado. Te prometo que te reparo y que te repongo la pausa y todo lo que implica que tengamos que transformar partes de este proyecto por lo que estoy pasando. Lo siento mucho. Y yo siento mucho, pero no nos callamos. Y en nuestra palabra está la revolución. Y les aseguramos que buscaremos las formas de seguir construyéndonos como flores en el concreto. Y si nos censuran por aquí y nos quieren golpear por acá, créanme que con eso no nos quedamos. Así que esa es nuestra invitación. Un abrazo. Chao.